Concluimos hoy nuestra serie de 7 mesas, hoy es la 7ª mesa, sobre lo que llamó Andrés Manuel López Obrador, llamó a debatir, a discutir, a presentar puntos de vista a favor y en contra sobre el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Esta es la 7ª mesa y hoy muy especial, tenemos puntos de vista encontrados. El jueves comienza la consulta, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo indica que, contrario a lo que había dicho el equipo de Andrés Manuel López Obrador, lo que nos dijo aquí, que la consulta vendría acompañada por una encuesta, hasta donde sabemos esta mañana, pues esa encuesta no se va a aplicar. Pero como sea, el jueves es la consulta y agradezco a América del Valle, integrante del Frente en Defensa de los Pueblos. Gracias, América, otra vez por estar con nosotros. Buenos días. Pablo Montes, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad, del IMCO. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Sergio Alard, presidente de la Cámara Nacional del Aerotransporte. Gracias, Sergio. Gracias. Está también Raúl González Apaulaza, el director operativo de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Gracias, Raúl. Y Gerardo Ferrando Bravo, el director general adjunto, va a ser el director del grupo aeroportuario. Sí, todavía no. Presunto. Del supuesto próximo director del grupo aeroportuario a partir del 1 de diciembre, cuando asuma Andrés Manuel. Gracias, Ciro. Buen día. Antes de entrar en los detalles, yo les pediría a los 5, a que el jueves es la consulta, un punto de vista sí o no a la construcción del proyecto de Texcoco. Les pediré una exposición breve para fijar bien las posiciones y después entramos al fondo del tema. América. No al aeropuerto en Texcoco, no porque ha violentado nuestros derechos humanos desde hace 17 años. Por cierto, el 22 de octubre de 2001 iniciamos una lucha que se origina a raíz de una imposición de un gobierno en ese momento de Vicente Fox. 3 sexenios hemos padecido con este mal. Nos ha destruido nuestras vidas, nos las ha cambiado, nos las ha agraviado, sin detallar la represión del 3 y 4 de mayo de 2006, una venganza política que opera y ordena Enrique Peña Nieto. No, por eso y más razones, decimos no al aeropuerto en Texcoco. Pablo Montes, investigador del IMCO. Sí al aeropuerto de Texcoco. Creemos que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho un ejercicio muy interesante y un esfuerzo muy gratificante de acercarse a la ciudadanía, de poner a consulta. Nosotros hicimos consulta, sí, pero también necesitamos que haya información respecto a los dos proyectos y información equiparable. Nosotros decimos Texcoco sí, porque justo sabemos el proyecto que se está presentando, mientras que del lado de Santa Lucía no tenemos los elementos para saber a qué nos estamos enfrentando y creemos que no se puede tomar una decisión completa sin información completa. Sergio Alard, presidente de la Cámara del Aerotransporte. Sí a Texcoco, primero por todo el tema de seguridad, tanto seguridad aérea como seguridad en tierra. Es una obra de largo plazo, con una capacidad que nos va a garantizar el crecimiento, la conectividad del país y la generación de empleos. No tenemos dudas, sí a Texcoco. Y coincido con Pablo, la información que tenemos de Santa Lucía simplemente es un concepto, no hay un plan maestro de desarrollo. Entonces, nosotros estamos toda la industria aérea, tanto aerolíneas nacionales como internacionales, por el sí de Texcoco. Raúl González Apaulaza, director operativo de construcción del nuevo aeropuerto. Sí al aeropuerto en Texcoco, el antiguo lecho del lago de Texcoco. Es el proyecto más estudiado de la historia de México. Empezó desde 1978 con el presidente López Portillo. Se hizo un estudio muy serio. Se analizaron todas las alternativas de un nuevo aeropuerto y se definió que fuera Texcoco. Posteriormente, en los diversos sexenios se han vuelto a revisar, se han hecho más estudios y siempre coincidía que Texcoco. En esta administración realizamos 64 estudios previos antes de definir nuevamente que era Texcoco. Sí a Texcoco. Gerardo Ferrando Bravo, futuro director de Grupo Aeroportuario. Ciro, imparcialidad, invitación a todo mundo a participar en la consulta. Estamos a la espera y desde luego el equipo de transición que estamos en el grupo aeroportuario hemos estado trabajando a lo largo de mes y medio, analizando los 2 escenarios a los cuales podríamos enfrentarnos. Entonces esperamos que el domingo
tengamos claridad por dónde vamos a transitar. Hay una crítica consistente, le hemos escuchado, pasamos a la siguiente parte, de que por un lado es un proyecto que está en construcción, que lleva 30 y tantos % de avance, y enfrente se le pone un concepto como es Santa Lucía. Entiendo la imparcialidad a la que se refiere Gerardo, pero ha sido una constante en la discusión. Sí, pero también claridad, Ciro. Acabas de señalar un dato que ya no tendríamos que discutir, el avance de la obra. Sí, el avance de la obra, ¿sí? No es el 31, 33, pero 34. proyecto es 30. Proyecto, pero bueno, es como si tú construyes una casa y el arquitecto te dice que lleva el 50% y no ves un tabique puesto. ¿Sí? Lo que le preguntamos nosotros al presidente de Parsons, que es la empresa que lleva la gerencia del proyecto, ¿cuál era el avance real de obra? ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos que pagar y ese es del punto de partida que tendríamos que iniciar nuestra responsabilidad, 20%. ¿Sí? Obra, construcción. Obra, 20%. Ahora, el jueves, América, comienza la consulta, una consulta muy cuestionada, en primer lugar por ustedes, que han dicho palabras más, palabras menos, independientemente de lo que resuelva la consulta. Nuestra posición es un no. No permitiremos que se construya. Así llegamos, así empezaste en esta mesa hace más de un mes. Supongo que así concluyes. Por supuesto. Los pueblos no nos queda otra opción. Mientras los empresarios dan a conocer cifras que no nos transparentan a la sociedad, mucho menos a nuestros pueblos, y tenemos, ¿qué más pruebas podemos pedir cuando estamos viviendo, sufriendo la devastación ambiental, la violación a nuestros derechos humanos, la corrupción de las autoridades y los 3 niveles de gobierno, desde el municipal, los comisariados ejidales a quienes han corrompido? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otras pruebas podemos dar más? Violaciones a nuestros derechos, represiones. El pasado domingo en Atenco, en una asamblea ejidal, nuevamente ¿Ayer? El PRI, hace 8 días. El domingo. Hace 8 días, nuevamente el PRI insiste en corromper a las autoridades ejidales, y eso nos ha generado un rompimiento en nuestro tejido social. Y eso lo ha provocado esta insistencia de imponer un aeropuerto, un gran negocio, sobre nuestros territorios. Entonces, nosotros tenemos que seguir luchando contra esa corrupción, resuelva lo que resuelva la consulta. Resuelva lo que resuelva, y más bien llamamos a decir en todas las expresiones, incluyendo, y así lo hemos dicho, incluyendo esa consulta, llamamos a todo el pueblo de México a expresar un rotundo no más a la impunidad, no más a atropellos, no más al saqueo, no más al entreguismo en este país, no más. Una consulta muy cuestionada, Pablo Montes, investigador del IMCO. Muy cuestionada la consulta en sí. En cambio, desde el IMCO nosotros aplaudimos el ejercicio de la consulta, aplaudimos que el gobierno se esté acercando a la gente justo para evitar esta lejanía que había habido en gobiernos anteriores. No obstante, sí queremos ser muy enfáticos. Con la información que tenemos actualmente, no hay elementos para que los ciudadanos puedan decidir. Nosotros vemos cifras que nos dicen que va a haber un menor impacto ambiental, nos dicen que va a costar menos, pero nosotros no tenemos los estudios que nos permitan avalar eso. Nosotros pedimos... ¿Qué estudios les hacen falta por el lado de Texcoco? Pues mira, por el lado de Texcoco no hacen falta estudios. Entonces, me parece que hay transparencia, pero por el lado de Santa Lucía es por donde faltan los estudios. A ver, América ahí... ¿dónde están? Ustedes, IMCO, podrían mostrar la legalidad, la transparencia de las manifestaciones de impacto ambiental. Podrían demostrarnos toda la transparencia en cuanto a inversión, licitaciones. ¿Nos la podría mostrar IMCO? Como IMCO desarrollamos un proyecto en donde analizamos cada una de las contrataciones públicas, identificamos que el proyecto es perfectible, por supuesto. El proyecto Texcoco ¿nos es lo pueden demostrar a los pueblos que estamos diciendo, no? ¿Nos lo pueden demostrar? Es un documento público, con gusto lo hacemos llegar. Cualquiera puede entrar ahorita mismo a la página de yo lo solicito directamente al IMCO por el peso que está teniendo en esta opinión. Está disponible en la página del IMCO y con gusto lo hacemos llegar a quien lo solicite. Los invitamos a que nos lo muestren. Si algo que hemos exigido los pueblos es la transparencia. El grupo aeroportuario recordará, no sé si ya estaba en su momento, no sé qué funciones haya tenido en su momento, pero en el 2017, durante todo un año,
con el señor Roberto Campa. Tuvimos una mesa de diálogo, una mesa donde queríamos transparentar la situación que vivimos los pueblos en torno y en relación a este saqueo que hemos sufrido. Y el grupo aeroportuario jamás nos pudo demostrar. Yo creo que el posicionamiento de América del Valle y de todo su colectivo es muy justificable. Nosotros hicimos un estudio público sobre el aeropuerto donde analizamos las contrataciones, y lo que me comentaba América ahorita en el corte es todos los problemas que ha habido en tanto a derechos de vía, invasión de terrenos, todo que no hubo un acercamiento hacia las comunidades, y eso es deplorable. Pero al mismo tiempo, nosotros como IMCO lo que exigimos es que exista un proyecto ejecutivo, exista un plan de movilidad que nos permita evitar justo estas cosas en Santa Lucía, y que así podamos tomar una decisión, porque actualmente sabemos lo que hay en Texcoco, no sabemos lo que pueda haber en Santa Lucía. Y sabemos que el jueves es la consulta. Exactamente. De jueves a domingo. ¿Algo más sobre esto, América? ¿Sobre este punto? Solo vamos a solicitar al IMCO, primero, invitarlos a que lean, a que acudan a la página torredecontrol.org, a donde hay una información muy importante en términos financieros, de cómo está constituida esta mega obra fraudulenta, un FOBAPROA para todos los mexicanos. Y la segunda, invitamos como pueblo, como parte de este país, como sociedad, como ciudadanos, los invitamos a que nos acerquen esos documentos y conozcan, y los invitamos el miércoles próximo, este miércoles 24, vamos a tener un segundo recorrido por la zona afectada. Los invitamos a que, si vamos a ver, o sea, me sorprende cómo puede haber organizaciones que sostengan y defiendan un megaproyecto, un negociazo, para que defiendan algo sabiendo que hay una serie de devastación y agravios ambientales. El miércoles van de nuevo. ¿Va a ser parecido a lo que vimos? Vamos a hacer algo así. ¿Va el ingeniero Jiménez Van esta vez diputados. Van diputados, muy bien. Bueno, con esta información finalmente Sergio Alarce llega a una votación, a una consulta, jueves, viernes, sábado y domingo. Y pues por lo visto ahí se juega el futuro del proyecto. Nosotros como Canaero y muchas cámaras se están uniendo. Hoy vamos a solicitar al presidente electo y a quienes están al frente de esta consulta que también se pongan mesas en los 15 principales aeropuertos de la República Mexicana. ¿Y eso para qué? Que te genera el 70% de los usuarios. Hay demasiados empleados ahí y muchísimos negocios alrededor. Van a pedir 15 mesas en 15 aeropuertos. En 15 aeropuertos, que es bien importante, porque también los usuarios y empleados como pilotos, sobrecargos, personal de mantenimiento de aeropuertos, pues tienen el derecho a expresar su voto, ¿no? Bueno, obra que insiste el gobierno del presidente Peña Nieto, nos lo dijo Gerardo Ruiz Esparza, creo que el jueves, lo dijo ayer el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en un video, obra que, y pues lo dijo usted, Raúl González Apaolaza, el jueves estuvo en el Congreso de la Ciudad de México, el miércoles, jueves, obra que estaría terminada en diciembre del 21. Sí, de acuerdo a nuestra ruta crítica ya actualizada, porque inicialmente nuestra ruta crítica, cuando iniciamos en el 2014, la fecha era el 20 de octubre del 2020. Sí. Hicimos ajustes y la obra se concluiría en el último trimestre del 2021. Pero eso no quiere decir que arranque inmediatamente el aeropuerto. Una vez que se concluya la obra es que va a estar la terminal, la torre de control, las pistas, todo construido. Y equipado. Sí, y equipado. Viene un periodo en que hay que certificar. De acuerdo. Obra terminada a finales de dentro 21. De 2 años. Dentro de 2 años a estas alturas estaría terminando. Dentro de 4 años. 21. Estamos en el 18, faltan 3, sí. 3. Todo 19, todo 21, pero ustedes consideran, Gerardo Ferrando Bravo, futuro director de Grupo Aeroportuario, que esa cifra no es realista. Pues mira, a ver, Ciro, llevamos mes y medio trabajando con Raúl, con Federico Patiño, en una relación realmente cordial, abierta. Sí. Y bueno, son estas medias verdades, lo acaba de decir Raúl. Se termina la obra en 21. Bueno, no nos interesa si termina. ¿Cuándo arranca el aeropuerto? Es lo importante. Regreso al ejemplo que puso usted. Para que arranque, primero tiene que estar concluida la obra. Claro. Te dijo, cuando el arquitecto dice la obra va a ser así, eso no significa que ya empezó. Aquí lo que nos están diciendo es que en diciembre del 21 está terminada la obra. Sí, pero hay que ser claros hacia la opinión pública. ¿Sí coinciden con ese dato? ¿Lo dan por bueno? De que la construcción. No, lo que nos interesa a nosotros es cuándo puede iniciar Perdón que le insista, sí estaría terminada la obra en no 2021. No hemos visto ese dato. No lo han visto. ¿Qué nos interesa a nosotros? Y del primer caso,
el avance de la obra, no del proyecto, 20%. Fecha de inicio de operaciones, ¿sí? Si bien nos va a finales del 23, principios del 24. Y esto es un punto... Perdón, para quien nos esté escuchando, ¿qué le decimos? Por un lado, el actual, quien está representando al Grupo Aeroportuario, nos dice 21. No. Por otro lado, usted, que va a ser el futuro operador del Grupo Aeroportuario, nos dice 23. Estamos hablando de cosas diferentes. ¿Cuáles cosas Raúl diferentes? Habla de la terminación de la obra, pero acota bien decir, pero no iniciaría la operación. ¿Cuándo iniciaría la operación? ¿Cuándo iniciaría, don Raúl González Apaolaza? En el 2022, a fines. Y ustedes dicen 23. Dicho por Grupo Aeroportuario, sí, actual. O sea, no es una cifra que hemos nosotros inventado. ¿Y qué le decimos al auditorio? ¿Qué le decimos al auditorio? Pues que finalmente, Ciro. Está el representante de Grupo Aeroportuario. Hoy aquí es Raúl. Está el futuro representante de Grupo Aeroportuario. No hay ni siquiera una coincidencia. Sí, mira, Ciro, es a lo que nosotros nos encontramos. Y el jueves vamos a ir a votar. Y vale la pena decirlo. Sí. Una de las premisas que dio lugar a este proyecto fue el decreto de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, 2013. Se dijo 30 millones de pasajeros. Hoy el aeropuerto sigue operando porque el aeropuerto nuevo no se ha terminado, ¿sí? Y este año moverá 48 millones de pasajeros, 60% más de lo que se dijo que iba a ser el nivel de saturación. Bueno, pues el aeropuerto ahí lo tenemos. Ahora, es importante tomar en cuenta que el continuar con el nuevo proyecto implica cancelar el aeropuerto actual, con una Terminal 2 que tiene 11 años de operación. Sin saber qué vamos a hacer con ese aeropuerto. También. Pero sabiendo que, a ver, lo importante es crítica para ellos. Lo importante es la atención de la demanda. A ver, haya nuevo aeropuerto o no lo haya, tenemos un horizonte que puede ser de 4 a 6 años, en donde tenemos que recibir más pasajeros. Lo podemos hacer con el aeropuerto actual y con todo. ¿Algún comentario sobre esto, don Raúl, Sergio? Y también me gustaría escuchar sobre este punto un comentario de América del Valle de Pablo Montes. Bueno, Raúl González Apaolaza. Nuestra ruta crítica, tenemos una gerencia del proyecto, que es la empresa norteamericana Parsons, que tiene experiencia en la construcción de muchos aeropuertos. Ellos llevan el control y la calendarización del proyecto. Ellos nos entregan una ruta crítica que aquí tengo y nos dieron las fechas. Gerardo tiene ciertas dudas de que se cumplan esas fechas. Habría que ajustarlo, bueno, habría que ver en base a qué tiene esas dudas. De hecho, no hemos platicado de ese tema, hemos platicado más bien de los avances, cómo van, las dificultades que tenemos, pero nunca hemos entrado a analizar por qué su escepticismo y por qué nosotros creemos que sí es fiable. Sergio Lar. A mí me gustaría preguntar también el concepto Santa Lucía, y ellos son ingenieros. El proyecto ejecutivo Santa Lucía se llevaría 18 meses, estaríamos a mitad de 2019. De 2020. Más 2 años de construcción, que es lo que trae el PowerPoint. Mediados del 22. 22 más 6, 8 meses en que se echa a andar. Estamos 23, 24. Y no está ¿qué va a pasar? Y como lo mencionábamos el domingo pasado, si lo AOASI resulta coincidente con lo que dice el Colegio de Pilotos, el Colegio de Controladores Aéreos, el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, que su viabilidad depende de la separación de las operaciones, por lo tanto la capacidad es limitada en el corto plazo. Pregunta que hiciste desde la primera mesa. No hay. ¿Y qué tal si es Santa Lucía y luego resulta, como se ha dicho, los expertos mexicanos, Colegio de Pilotos, repito, y expertos internacionales como Mitre, donde esta viabilidad es cuestionable o su capacidad por la separación de las operaciones? A nosotros como industria aérea nos interesa sobre todo la seguridad aérea, la seguridad en tierra. Otra vez se enoja el ingeniero Jiménez Espriu, pero el estacionamiento está abajo de la... ya te dijo que no, ya te dijo que eso no es cierto. Pero no hay un proyecto ejecutivo. A ver, y nada más, déjame terminar en el último. No están considerando algo elemental para la competitividad del país, que es la conectividad. Ya se demostró que Toluca y la ICM no es un producto Regresamos competitivo. A responder esa pregunta, por favor, Gerardo Ferrando, pero antes de ir al corte, una opinión sobre esto, América del Valle, Pablo Montes. Yo quisiera preguntar, me pregunto, porque nosotros lo hemos investigado, ahí está Grupo Poder, una ONG que se ha dedicado a investigar sobre las licitaciones, sobre la corrupción que hay en todo esto. Le preguntaría al señor Raúl González,
Parsons, que además de la gran bondad que le está brindando a este país para invertir de manera corrupta, el gerente general del proyecto aeroportuario, con 2.300 millones de adjudicados a este proyecto, responsable, demandada en Estados Unidos por obras aeroportuarias mal hechas, o sea, y es quien está ahorita dirigiendo parte de la obra. O sea, ¿qué transparencia pueden ustedes presentar al pueblo de México sosteniendo vínculos y además involucrando empresas que son acusadas en otro país, como Estados Unidos, de corrupción? Raúl González Apaulaza. Bueno, yo creo que América está mal informada. Primero, la gerencia del proyecto, que es Parsons, una de las empresas más prestigiadas del mundo, es nuestra consultora, como dice ella. Pero la responsabilidad, porque así dice la ley de obra pública, es del grupo. Las autoridades del grupo son los únicos responsables. La información que nos proporcionan ellos, nosotros tomamos las decisiones, así dice la ley de obra pública. Es indelegable la responsabilidad. Dos, le malinformaron diciendo que Parsons está construyendo la torre de control. Eso es falso. Parsons es una empresa de ingeniería, no es una empresa de construcción. O sea, asesora, hace proyectos, etcétera, pero no es constructora. Bueno, entonces usted, le valgo eso, pero entonces ustedes van a ser responsables de la corrupción que están otros ejerciendo. Sí, es lo que acabo si la hubiera, somos los responsables. Son los responsables de toda la corrupción. Si la hubiera, no. Hay corrupción. Todo está público. Además de Parsons. Parsons es un ejemplo, pero hay más. Cualquier acto de corrupción, asumimos la responsabilidad. Muy bien. Pero eso no quiere decir que lo haya. Lo hay. No, bueno. Hay corrupción. ¿En qué te basas? En todo lo que nosotros tenemos y estamos sufriendo. Tenemos 7 amparos contra sus obras, contra todo lo que ha implicado sus obras. Invadieron nuestro territorio. La barda perimetral construida, además involucrada la Sedena, invadió nuestro territorio. ¿Eso no es corrupción? No. Nos despojaron, corrompieron a las autoridades. Hay 7 amparos legales que ustedes están violando. No, nosotros los amparos no nos aplican porque el aeropuerto está construyendo en terreno federal. En las 5,000 hectáreas son de terreno federal y nosotros no hemos tocado ese es uno de los muchos temas que quedan abiertos para esta consulta. Hemos hecho lo posible en 7 semanas, pero bueno, tenemos que ir a otros puntos. Quedó para cerrar la parte anterior, faltaba tu punto de vista, Pablo, antes de entrar ya a las conclusiones. Gerardo mencionaba varias veces Gerardo Bravo, el representante del próximo gobierno, mencionó varias veces que necesitamos darle claridad a la opinión pública. Y como bien mencionaba Ciro, en 72 horas tenemos que tomar una decisión. Sí. Es poquísimo tiempo. Y la claridad no viene del proyecto de Santa Lucía, paradójicamente. Nosotros sabemos todos los beneficios y todos los posibles complicaciones que podría tener Texcoco porque tenemos los estudios, pero no lo tenemos de Santa Lucía. Nosotros pediríamos, porque han dado cifras, han dado tiempos, han dado costos, han dicho que va a haber menor impacto ambiental, pediríamos que por favor publicaran en un sitio de internet abierto al público de dónde sacan estas cifras, todos los estudios. ¿Qué cifras? Las cifras de que va a haber un menor impacto ecológico, de cuánto se va a tardar el proyecto, cuánto va a costar, cuál va a ser el mantenimiento, cuál va a ser el plan de conectividad urbana. No existe, Gerardo. A ver, hay amplísima información sobre el tema. Yo diría, ¿Santa Lucía? Santa Lucía es un proyecto. Pero es un proyecto que se va a someter a la votación con la misma fuerza que Texcoco. Sí, el proyecto hay que desarrollarlo, eso estamos claros, es un concepto. No podemos tomar una decisión hay una opción. Con un proyecto que no sabemos. Sí podemos, se va a tomar entre el jueves y el domingo. Pues bueno, ese es el primer grave error. La primera opción es continuar, reacondicionar el aeropuerto actual, utilizar el de Toluca y en su caso las 2 pistas de Santa Lucía. El segundo hay que estudiarlo. Ahora, tenemos el tiempo suficiente para que con el aeropuerto de la Ciudad de México, con Toluca, podamos tener del orden de 60 millones de pasajeros, ¿sí? Eso está dado. Y simplemente acotar algo que se señalaba, Ciro, de lo de Oasi. O sea, el gobierno futuro tiene la absoluta claridad que el aeropuerto actual con Santa Lucía son compatibles. Tienen la absoluta claridad, cosa con la que Sergio, desde la primera mesa, Sergio Alarde, el presidente de la Cámara del Aerotransporte, está en desacuerdo. Y lo ha dicho Oasi. Eso no es así. Oasi lo ha dicho. A ver, Oasi lo que ha dicho y lo tenemos claramente. ¿Quién lee el documento de Oasi desde una perspectiva? Y lo vimos el domingo pasado y aquí traigo lo que dijo Oasi sin problemas. Oasi dice que
El nuevo aeropuerto es claramente una urgente necesidad, no solo para la Ciudad de México, sino que para todo el sistema. Y lo que dice que la mejor zona para construir es Texcoco. No hay estudios todavía terminados. Al aire el ingeniero. No hay estudios de Santa Lucía conviviendo, porque esto dijo Melvin Citrón en una entrevista, que se necesitaría tiempo y costo, y a la cosa que afirmó el ingeniero Jiménez Espriu. Pero déjame decirte otra cosa, ¿no? Por favor. Hay un concepto que nosotros en las líneas aéreas, IATA y todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, hemos venido estudiando, de decir por qué la importancia de un hub. Y un hub te genera, por cada 10% que aumenta la conectividad, incrementa 1.1% el PIB. Tener aeropuertos separados es no competitivo, porque el pasajero va a tener opciones como Houston, Dallas, Atlanta, Panamá, donde sí pueden realizar la conectividad. El equipo de López Obrador dice lo contrario. Porque aquí están todos los estudios, y me gustaría, aquí está el estudio que hizo la Canaero, que se los vamos a presentar, se lo presentamos el ingeniero Jiménez Espriu, y está claramente sostenido por todos los estudiosos de la industria aérea, la IATA, hablan de la importancia de la conectividad de un hub, ¿no? Cosa con la que ustedes no están de acuerdo, Gerardo Fernando. Pues te diría, Ciro no están y a de Sergio. Sí, no. A ver, somos un país muy grande, ¿sí? Y también hay visiones que pueden convencer a algunos de que la concentración en la zona metropolitana de la Ciudad de México ya tiene un límite. Entonces, que requiere México más comercio, más turismo, un hub, sí, pero ¿por qué a 2.200 metros de altura en esta zona? Tenemos un país amplio, hay una serie de aeropuertos cercanos, entonces, donde se podría tener en su caso el hub. ¿Dónde podría ser? Podía ser Querétaro, podía ser Puebla, sí, podía ser Guadalajara, podía ser Monterrey. Cancún opera, aunque Sergio diga que no, como un hub. ¿Sí? Hay un sinnúmero de vuelos europeos que llegan a Cancún, y ahí hay opciones para tomar vuelos al interior. A ver, un de la último antes de ir ya a las conclusiones. A ver, una Sergio. Pregunta, Gerardo. Por cierto, me dice por acá que es un hub rápido. Un centro de distribución de vuelos, de pasajeros y carga. Bueno, eso es muy importante aclarar. Gracias. Una pregunta para Gerardo. Entonces, ¿por qué si por un lado están diciendo que la altitud es mala para la aviación, por qué en su propuesta están poniendo a Toluca, que tiene 200 metros más de altitud y tiene 70 días cerrados? Yo te diría, a ver, está la opción, a ver, la realidad es que tenemos un aeropuerto a 2.200 y tenemos otro en Toluca a 2.400 y operan bien, ¿sí? Entonces puede haber un hub en México. A ver, un hub en términos de gente que no vendría a la Ciudad de México, sino que vendría a un centro de conectividad. ¿Por qué en la Ciudad de México una superestructura como esta te requiere servicios, agua, es una discusión, deterioro ambiental? O sea, discutir todo esto en 7 semanas estaba difícil, pero bueno. Conclusiones, nada más. Primera pregunta para los 5. ¿Hay que ir a votar el jueves, viernes? ¿Sí? Absolutamente. Gerardo, sí hay que ir a votar. Yo te diría la invitación de una nueva época. Viene la cuarta transformación, ¿sí? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, hay que ir a votar. El presidente López Obrador quiere la opinión de los mexicanos en temas relevantes. Hay que ir a votar, Raúl González Apaulaza. Y que se informen, mexicodecide.com.mx, toda la información está. ¿Hay que ir a votar? Yo creo que sí hay que votar. El problema es que no hay claridad. Es decir, para seleccionar una alternativa, es un proyecto bien estructurado con algo que, yo decía, una idea, que sí han hecho algunos estudios, pero es imposible de comparar, pero pues que la gente vaya a votar. Yo he expresado, ya no es una decisión técnica, técnicamente no hay comparación, es una decisión política. ¿Hay que ir a votar, Sergio Alart? Claro que hay que ir a hasta votar. Quieres ahora mesas en los aeropuertos. Claro, vamos a proponer mesas en los aeropuertos. Sí. No tenemos ninguna duda de que la mejor opción es Texcoco en términos de seguridad, tanto aérea como seguridad en tierra. Es un proyecto que va a cumplir con la capacidad a largo plazo que necesitamos y la conectividad y la competitividad del país. Hay que ir a votar. Pablo Montes, investigador del INCO. Hay que ir a votar y lamentablemente condiciones una nueva forma de gobierno que va a estar muy vinculada a las consultas. Nosotros aplaudimos esta forma de gobierno, pero tienen que ser consultas con información. Y en esta no tenemos información suficiente como para poder comparar objetivamente los dos proyectos. Hay que ir a votar, hay que informarnos lo mejor que podamos. Sería excelente que pudiéramos contar con información de Santa Lucía. Sí, hay que ir a votar, América. Hoy se están cumpliendo 17 años
el pueblo puede ver durante estos 17 años por qué nos oponemos. Ustedes, el grupo aeroportuario, los gobiernos que han impulsado este meganegocio, han estado impulsando una campaña de manera permanente. Aquí están ahora, desde el 2014 a la fecha, llevando apenas cerca del 20% de su obra. El daño es tremendo para nuestras comunidades y ante eso nosotros decimos no al aeropuerto en Texcoco y decimos en todas las expresiones, incluyendo la consulta, los mexicanos tendrán que decidir si continúan permitiéndose que nos impongan proyectos, megaobras de esta envergadura, de estas obras faraónicas de corrupción, o decimos ya basta, porque el 1 de julio nosotros votamos contra el aeropuerto. Bueno, pero sí hay que ir a votar. Hay que decir no al aeropuerto en Texcoco. Si nos preguntan, hay que decir no al aeropuerto en Texcoco. No más corrupción, no más PRI, no más impunidad. Bueno, muchas gracias en especial a América del Valle y a Sergio Alard. Gracias, no, al contrario. Que además terminaron representando los puntos de vista encontrados, ¿no? Que un poco de lo que se trataba este debate, el punto de vista contundente, categórico de América desde la primera intervención en el primer programa que hicimos ya no sé cuándo, que era un no por el aeropuerto, la primera intervención categórica, rotunda, tuya, a nombre de la Cámara del Aerotransporte del CIA Texcoco. Muchísimas gracias por haber estado aquí, estuvieron en varias ocasiones. Llega la consulta, a ver qué ocurre. Decirlo, y lo digo enfrente de ustedes, lo digo enfrente de usted, Gerardo, el equipo de López Obrador prometió una consulta y una encuesta y solo va a haber consulta, no habrá encuesta, ¿no? Hubo un incumplimiento. Lo prometió el ingeniero Jiménez Espriu el día que anunciaron el proyecto del aeropuerto hace 2 meses, lo dijo aquí el director de comunicación de Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido queda en deuda, queda en falta el equipo de López Obrador. Está toda la información para la consulta. Sí, pero hablaron de una encuesta y esa encuesta no se va a aplicar. O al menos no la va a aplicar ninguna de las casas encuestadoras. Sí. También te diré, yo no manejo el tema de la encuesta. Lo sé muy bien, eso pero tengo que voltear a ver a alguien. No, y desde luego, y aquí usted estoy es lo más cercano aquí al gobierno. Y te digo, sobre la consulta está toda la información, hay que hacer la invitación. Lo que señalas de la encuesta se dijo, y Jesús Ramírez seguramente tendrá una respuesta. Bueno, le agradezco mucho. No, hombre, a ti felicitarte, 9 programas, eso no es poca cosa. 7 aquí, 2 allá. Así es, felicidades y además permitiste que se airearan todos los temas. Más o menos. Todas las más o menos. Siempre hace falta tiempo. Mucho que pero no dependió de ti. Fueron 7 semanas, se hizo. Yo quisiera comentar antes algo. Sí. Nosotros el 25 justo tenemos una movilización. Que es el jueves. El jueves 25 por el no al aeropuerto en Texcoco. Yo prefiero el lago, yo prefiero la vida, yo prefiero vivir. Queremos trabajo, los mexicanos queremos trabajo, los de Atenco, los de Texcoco, los de Acolman, Chimalhuacán, Tezoyuca, todos los pueblos que estamos siendo devastados, queremos trabajo, pero nunca a costa de nuestras vidas, del agravio a nuestra propia vida y nuestros derechos humanos. Entonces el 25 a las 4 de la tarde, 25 de octubre a las 4 de la tarde, del Ángel al Monumento a la Revolución para decir no al aeropuerto en Texcoco. Gracias, América. Gracias. ¿Algo para despedirnos? No, agradecerte, Ciro, gracias por abrirnos el espacio a la industria aérea. Es una industria que sobre todo genera una gran cantidad de empleos bien pagados y empleos de largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias por esta Sergio oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Para concluir, Raúl González Apaulaza. Bueno, no vas a decirle a América que nosotros tuvimos una amplia comunicación. Nosotros estamos en 2 municipios, en Atenco y en Texcoco. Y yo personalmente tuve una estrecha relación con los ejidos y con los presidentes municipales. Dirá ella, es que eran priistas. No, Texcoco es Morena. Priistas. Y Atenco hasta el día de hoy es priista. Y tuvimos una estrechísima comunicación, les proporcionamos toda la información, les hicimos obras y hubo un diálogo. Eso que dices que no hubo comunicación, sí la hubo, pero pues fuimos con las instancias, que era la presidencia municipal y los comisarios ejidales y los ejidatarios. Bueno, queda. Los corrompieron ustedes. Bueno, el presidente municipal de Texcoco. Los corrompieron. Bueno, y cerramos con la voz de la sociedad del Instituto Mexicano de Competitividad. Gracias, que también nos acompañaron en 2 o 3 ocasiones. Cerramos. Muchas gracias por la invitación. Te toca la última opinión. Y pues
Simplemente Montes. pedir al próximo gobierno claridad sobre el proyecto de Santa Lucía, que puedan subir la información sobre los costos sobre el proyecto, pero en estudios. No podemos estar presupuestando, pues a ver si que en un cálculo de servilleta. Tenemos que tener un proyecto ejecutivo y tenemos que tener todos los elementos para poder ir a decidir en estas 72 horas. Muchas gracias, Pablo. Gracias, América. Gracias. Sergio Alart. Gracias, Raúl González Apaulaza. Gracias, Gerardo Ferrando Bravo. Gracias. ¿Se acabó? Se acabó. Jueves, Gracias. ¿a qué hora? 8 de la mañana. 8 de la las mañana. mesas, ya está la información en dónde está, en la página de... Así es. Sí, tú pones el municipio, pones el código postal y ahí aparece dónde Y la están las página mesas. nos repite Es mexicodecide.com.mx. Y suerte, vamos a ver cuánta gente participa, vamos a ver cuál es el resultado. Cómo Bueno, se tú sí difunde el vas a ir a resultado votar, ¿no? Y que viene, supongo que sí. Ojalá. Supongo que sí. Y dice América, me pone para quien nos esté escuchando en radio, hashtag yo prefiero el lago. Ya lo dije. Muy bien. Ya lo dije. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.